Hola a todos. Bueno, vamos a estar viendo lo que nos está faltando relacionado en este caso a migración de usuarios, simplemente. Entonces, terminando eso, ya solamente nos faltaría, bueno, un ejemplo con el nodo completo, que, bueno, realmente no sé qué tanto pueda llegar a valer la pena. El nodo completo lo que incluiría sería, bueno, migrarle la fecha de creación, por ejemplo, y el usuario, ¿ok? ¿Qué tal? Vamos a hacerlo, ¿ok? Pero va a ser un video muy cortito. En este caso vamos a ver cómo se migran usuarios, ¿ok? La migración de usuarios, voy a dar unas recomendaciones en cuanto a cómo se hace, pero básicamente esto es bastante simple a cómo se hace en CSV. Entonces, vamos a crear un archivo llamado usuarios ejemplos.csv y acá nosotros lo que vamos a hacer va a ser, bueno, vamos a cargar dos usuarios y como ven empieza en 2 y en 3 porque por defecto nosotros, si nos vamos a people, en un sitio vacío siempre vamos a tener acá un usuario que como ven ahí abajo dice, bueno acá arriba, su ID es 1, ¿ok? Entonces el superadministrador siempre es el usuario 1, entonces empezamos por el usuario 2, ¿ok? Que es el usuario, bueno, que sería el siguiente usuario después del 1, ¿no? Vamos a llamarlo usuario 1, este va a ser el nombre del usuario, usuario 2, ¿ok? Y bueno, para definir un usuario precisamos varias cosas. Primero, ahora su correo electrónico, ¿ok? Usuario1 arroba gmail.com, usuario2 arroba gmail.com. Precisamos definirle cuál es su estado, 1 para activo, 2 para usuario bloqueado. Y luego precisamos definirle la fecha de creación de ese usuario, que bueno, se puede definir de muchas formas. Eso ya depende del formateador que usemos, pero bueno, vamos a definirle a cada uno, por ejemplo, estas fechas, ¿ok? Que son, en este caso es el 2 de enero del 24 y en este caso es el 1 de enero del 24 y la hora le puse 000000. ¿Ok? Y ahora lo que tendríamos que hacer es, bueno, entender cuál es el hash que nosotros utilizamos para la base de datos. Hay dos tipos, podemos llegar a utilizar un hash de tipo bytecrypt o un hash de tipo phpass. Una recomendación que yo doy es no pasarle contraseña, ¿ok? Si no le pasamos contraseña al usuario, ese usuario no se va a poder loguear, o generarlos con una contraseña de hash bastante compleja, más que nada para no manejar contraseñas en un archivo CSV que al final, bueno, se va a ejecutar la migración y la contraseña de todos los usuarios va a estar ahí, ¿no? Lo ideal en estos casos es, bueno, que el usuario entre bloqueado, ¿ok? Tampoco esta sería una migración súper de lo más correcto capaz de usuarios, pero bueno, o sea que capaz el usuario entre bloqueado y pasarle un hash de contraseña muy complejo o no pasarle ningún hash y que, bueno, tengan que recuperar la contraseña vía correo electrónico, que este correo sea el correo real de los usuarios que van a usar ese user dentro del portal y que le llegue a su correo personal el cambio de contraseña. Para conocer lo que sería bueno, qué base de datos qué hash estamos usando en la base de datos, hay muchas formas, pero bueno, en nuestro caso nos meteríamos, no lo veo, bueno, en este caso no tengo instalado lo que sería el PHP MyAdmin para verlo, pero bueno, nos podemos meter al ddbssh y tenemos MySQL root access denied p root. Ok, ahí estamos. ls no, la costumbre. Vamos a hacer un show databases. Ahí tenemos, en este caso la base de datos que estamos usando es db, o sea vamos a hacer un use db. Y dentro de tb vamos a hacer un show tables. Y bueno, nos tendríamos que meter a la de users o user data, nunca me acuerdo, pero vamos a hacer un select after from users, que en este caso, bueno, tenemos usuario 0, usuario 1, ahora mismo no me acuerdo cuál es el que corresponde exactamente al administrador, si mal no recuerdo este es el administrador y este no me acuerdo exactamente qué es.
pero es user data. Acá no tengo nada. Y entonces es user fields data. Field data. Ok, esto se ve bastante feo. Vamos a ver si lo ejecutamos de vuelta. Acá tenemos el usuario 0 que no tiene nada. De hecho, hay muchas casillas que están en null. Pero el usuario 1, que como ven es el admin, no sé si distingue, pero acá está el nombre del admin. Y acá, como ven, está la contraseña hasheada. Este hash, ok, lo podemos reconocer muy fácil porque van a ver que empieza con signo de peso, 2Y signo de peso. Ese hash es un hash de PHPass. Entonces podemos definir una contraseña con este estándar y les aseguro que es indescifrable porque bueno, es un hash a un solo sentido. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar esta contraseña para nuestros usuarios, ¿no? Que de hecho yo no sé cuál es, ¿okay? Así que eso. Vamos a dejarlas ahí. Y bueno, con esto ya tendríamos la definición de lo que sería los usuarios, ¿okay? Esto puede ser una base muy grande de usuarios, pero bueno, con esto ya tenemos dos usuarios con dos contraseñas específicas. Importante que si la base de datos está hasheada para PHPass, acá le tiene que llegar un PHPass porque él internamente, bueno, sabe cómo decriptarlo. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, sería, bueno, si quisiésemos probar que funciona, les aseguro que lo hace. Bueno, me generé una nueva contraseña para el admin, copio ese hash y bueno, si yo uso el valor que le ingresé para construir ese hash, él va a saber descriptarlo y bueno, voy a poder entrar y probar esos usuarios. Pero bueno, les aseguro que esto funciona porque, bueno, es así. Y dentro de migraciones ahora simplemente tendríamos que construir la migración para los usuarios, que, bueno, lo mismo que veníamos haciendo, generamos nuestro archivo, usuarios ejemplos.iml, y acá básicamente, bueno, lo mismo, ¿no? Hacemos un ID, que en este caso usuarios ejemplos, vamos a tener el label, migración de usuarios, por ejemplo, el migration group usuarios, está bien. Ahora venimos al source, esto va a ser un CSV, tendríamos que tener el path, ahí va, usuarios ejemplo, y ahora le tendríamos que indicar cuáles son los IDs, que por defecto, bueno, los campos que tienen los usuarios son UID, que es user ID, el nombre, el correo, el estado, la fecha de creación y la contraseña. Entonces, como no estamos usando cabecera, vamos a ponerle que el header offset es null y vamos a especificar los campos, que en este caso, bueno, tenemos el ID, vamos a abrirnos esto acá, tenemos el UID, el nombre, el correo, el estado, la fecha de creación y la contraseña. Entonces, acá lo que nos está faltando es name, bueno, created, ¿no? Created at. Y nos está faltando también, que lo pusimos detrás, es el 1 ese que le habíamos puesto, name, status. Como les digo, por defecto lo ideal sería que bueno, entre bloqueado el usuario por cualquier tema, pero en por temas de ejemplo no lo vamos a hacer. Bueno, acá podemos hacer múltiples definiciones, ya sabemos que esto lo que hace es definir acá, bueno, itera los IDs, eso ya lo define, tendríamos que definir el name del usuario como la columna name, en este caso usuario 1, usuario 2. El mail lo definiríamos como mail, ¿ok? El status lo definiríamos como el status 1 o 0. Y luego el created. El created es importante trabajarlo de cierta forma, que es la siguiente. Vamos a venir esto para acá, vamos a traer esto para acá. El created, como vemos, lo estamos manejando así, ¿ok? Lo estamos manejando de esta forma. Entonces nosotros tenemos que parsear la información. Vamos a usar el plugin, ese mismo, format date, y le vamos a indicar de qué formato a qué formato lo tiene que pasar. Si nosotros miramos en la base de datos, déjame ver si está, bueno, ven estos números de aquí, estos números son timestamp, ¿ok? La base de datos guarda la información en formato timestamp. Entonces nosotros le tenemos que indicar que lo vamos a pasar del format, en este caso el formato que tenemos es año, mes, día
y luego tenemos hora, minuto, segundo. Y eso en formato que, bueno, en formato convencional suele ser IMD, es ese que nos está recomendando, I, dos puntos, I, H, dos puntos I, dos puntos S. Ok, ese es este formato. Pueden pasarle otro, no hay problema. Y le vamos a decir que lo pase a toFormat. El formato en el cual lo va a parsear es U. ¿Ok? U es el formato en el cual se le indica los timestamps. Y ahora le tenemos que indicar el source, que el source en este caso es created@, ¿ok? La fila created@, que es la fecha de creación. Y por último la contraseña, le vamos a decir que use el plugin get, plugin.get, ¿ok? Para obtener el source path. Por último, le hacemos un destination. El destination va a ser en este caso plugin entity user y el migration dependencies, que bueno, en este caso no tiene dependencias, ¿no? Entonces, con esto ya está la migración pronta. Vamos a venirnos en este caso para aquí a people. Como ven, no hay ningún usuario. Si no venimos para acá, vamos a hacer un exit. Vamos a acá hacer un exit también. Header cr. Limpiamos caché por cualquier problema que pueda surgir y hacemos un mim usuarios ejemplos. Ahí quedó dos, como ven, dos elementos creados. Y si recargamos acá, vamos a ver, bueno, usuario 2, usuario 3. El usuario, como ven acá, el usuario 2 es el usuario 3. Y el usuario 1 quedó como usuario 2 porque este es el usuario 1. Y como ven, bueno, la fecha de creación dice hace 7 meses porque lo pusimos para enero. Y su estado es activo porque así se lo definimos. Esto, si nos metemos en base de datos, vamos a ver que la contraseña va a ser la misma contraseña que tiene el admin. Y bueno, un poco más, ¿ok? Realmente, si editamos uno, usuario 2 va a tener usuario2@gmail. Y bueno, luego está el tema de los roles. Para los roles también tendremos que armar una migración, ¿ok? La migración de los roles es muy similar, realmente. O sea, la estructura es bastante similar. Podríamos... bueno, la forma, por ejemplo, en la que yo conocí esos campos en donde yo iba a guardar la información es porque a nivel interno de la base de datos, cuando nosotros exploramos, hacemos un use db y hacemos un select after from user field data. No me acuerdo cómo era, perdón. Tables user field data select after from user field data users. Como ven, acá tenemos los nombres que utiliza, ¿no? O sea, UID, por acá está mail, por acá está status, acá está name, acá está path, ¿ok? Acá está changed, acá está created, ¿ok? Entonces, de esta forma nosotros podemos ir sabiendo cuáles son los nombres en la base de datos. Como ven, acá tenemos un useRoles, que si le damos ahí a un user roles, acá podemos ver, bueno, cuál es el bundle al que pertenece también. Y acá podemos ver cuál es el role Start ID y, bueno, distinta información. Entonces también podríamos construir el correspondiente a roles de la misma forma, ¿ok? Un poco más para el tema de usuarios. Con eso podemos, bueno, tener nuestros usuarios que... Bueno, si llegan a querer un video viendo cómo es el tema de roles, me lo piden en la cajita de comentarios y lo subo. Pero bueno, luego ya lo que faltaría sería un video mostrando cómo sería en los tipos de contenido, que como ven acá el autor dice que es anónimo, y la fecha de creación quedan todas del mismo día, que son el día en que se migra. Bueno, supongamos que estamos migrando ciertas noticias y las noticias tienen como fecha la fecha en la que ocurrió, o sea, digamos que suben X cantidad de noticias ese día y en la migración no queremos que todas nos queden el mismo día y queremos que ver quiénes son los que lo subieron. Entonces, para todo eso lo vamos a ver en el siguiente video, que va a ser el último.
Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos.